Las obras para la traída de aguas a la villa de Cornago se realizaron entre los meses de enero y mayo de 1951, siendo alcalde don Ricardo de Luis. El lugar elegido para la toma del agua fue la zona denominada El Horcajo, punto donde confluyen los barrancos de Fuentebella y Zanzano, y donde luego se construiría, en 1990, el pantano que actualmente abastece de agua al pueblo. El agua recogida en este punto se conducía mediante tuberías hasta un depósito situado junto a las eras a la entrada del pueblo. Con la traída de aguas se inauguró una preciosa fuente situada en uno de los extremos de la Plaza Mayor, a la vez que junto a ella se colocaba un bebedero o pilón para que pudieran beber los animales. Colocada en un principio en el centro de una plataforma, fue luego retirada hasta la pared del edificio más cercano. Hasta que el agua corriente no llegó a las casas, la visita a la fuente para llenar los cántaros con los que llenar las tinajas de las casas fue una labor casi diaria. Desgraciadamente, la llegada del agua corriente a las casas la relegó a un segundo plano y no llegó a cumplir los 40 años. Un acuerdo del ayuntamiento de turno se la llevó por delante para poner en su lugar unas tristes escaleras a modo de graderío. Cierto es que estaba muy deteriorada, pero quizá hubiera sido mejor repararla. Las dos que la han sucedido en el tiempo no parece que la hayan hecho olvidar. Muchos cornagueses todavía la recordamos con cariño y estoy seguro de que muchos más verían con agrado su reposición. La llegada del agua permitió también otras fuentes menores como la del Cristo, en el barrio en el que estuvieron hasta la década de los 60 las ruinas de la ermita del Santo Cristo del Humilladero. Junto a esta pequeña fuente, el consabido pilón para brevar las caballerías, indispensables en las labores agrícolas de la época. Además de la del Cristo, están la de la Plaza del Vagar y la de la Plaza de San Blas, también con su pilón para los animales, que fue construida un poco más tarde, en 1968. Independiente de la traída de aguas, existió siempre una fuente de manantial situada en la zona baja del pueblo, concretamente junto al viejo matadero en la salida del camino a Valdemadera. La fuente y su entorno han sido recientemente remozados, presentando ahora un aspecto inmejorable. En ese arreglo y mejora de todo el conjunto, se cerró con una puerta de malla metálica la entrada del túnel donde se encuentra el manantial, con el objeto de mantenerlo limpio. Una de las fuentes más visitadas en nuestra niñez y que peor estado de conservación presenta es la Fuente de los Estudiantes. Está situada en la margen derecha de la Yasa del Puente, a pocos metros de su confluencia con el Linares. Su caudal siempre era muy variable, dependiendo de las lluvias y de los riegos del regadío situado por encima de ella. Sus aguas eran frescas, aunque con cierto sabor vegetal. En sus buenos tiempos hubo junto al manantial una mesa con asientos y pollos de cemento. Su nombre parece estar vinculado con la existencia del convento de Nuestra Señora de Gracia de Campolapuente, ya que según la tradición, los estudiantes de ese convento venían hasta esta fuente para beber y acarrear agua fresca para el mismo. El paso del tiempo y la desidia general han hecho que su estado, ya desde hace unos años, sea de total desolación y abandono. Sería de desear una pronta actuación que reparase un poco semejante desastre.
Muy próxima a la de los Estudiantes se encuentra la llamada Fuente del Moño, situada en un ribazo de la margen izquierda del Linares, pocos metros más abajo del viejo puente de la Varga. Como consecuencia de los vaivenes del río, desaparecía y al tiempo volvía a aparecer. Ahora, una gran mancha de vegetación en esa zona del ribazo nos indica la presencia de humedad. Acercándonos más a ella y escudriñando entre la maleza, se aprecia un hilillo de agua que probablemente aumentará en época de lluvias y según el régimen de riegos del regadío de Campo La Puente. En la subida al alto del collado, camino de Arnedo, se encontraba la Fuente del Piojo. Siempre estuvo enclavada en la cuneta interna al abrigo del desnivel de la ladera, excepto unos años en que se canalizó y se la colocó en la cuneta externa, construyendo para ello un pequeño pilón que se desmanteló con la última mejora de la carretera de Cornago a Arnedo. El estado de la fuente ya era bastante ruinoso, pero la última actuación para sujetar con malla la ladera en la que está la fuente le ha dado la puntilla, pues el pequeño hilillo de agua que ahora emana lo hace a ras de suelo y no por el caño que está seco. Ya ni es fuente ni es nada. Es lo siguiente: su agua no ha sido muy apreciada y tenía fama de poseer propiedades purgantes, quizá por llevar disuelto sulfato de magnesio, llamado comúnmente sal de la higuera. Ocurría en un duro día de trilla en la era, y la fuente en cuestión no era otra que la del tío Dionisio. Se trataba de un manantial situado en un ribazo sobre la margen derecha del barranco de Gorcevil, en la zona oeste del pueblo. Por estar cerca de las eras de regadío, era el lugar preferido al que ir en busca de agua fresca durante las duras tareas de la trilla y a la que llegábamos por el llamado camino de Villarrín. Aunque su entorno no está lo cuidado que entonces, su estructura no ha cambiado mucho con el tiempo. El agua que cae de un techo abovedado se sigue recogiendo en un pequeño pozo. La sobrante es conducida hasta una pequeña balsa y utilizada para el riego de las fincas cercanas. Una pequeña caseta marca el lugar en el que estuvo la fuente de la Toledera, en la margen derecha del camino de herradura que subía de Cornago a Fuentebella, justo al lado de los pozos del barranco que nos servían de piscina en los calurosos días del verano y que hoy están cubiertos por las aguas de un pequeño embalse. En las inmediaciones de la fuente se construyó una zona recreativa, con lo que con buen criterio la fuente se trasladó unos metros para situarla junto a mesas y asientos. Aguas abajo de la Toledera, a la altura de las peñas de Aradón y a la orilla del barranco, está la Fuente del Pájaro. La vegetación lo invade todo y solamente una mancha de agua en el suelo nos indica el lugar donde está el pequeño manantial, una zona de singular belleza donde las aguas del barranco de Fuentebella han labrado durante siglos unos pequeños cañones por los que discurre ruidosa la poca agua que ahora llega. Muy cerca de esta fuente se encuentra el llamado Pozo de Marcelino, de triste recuerdo para los habitantes de Cornago por haberse ahogado en él uno de sus habitantes. Aproximadamente a 1 kilómetro de la carretera de Cornago a Igea, en el regadío de su nombre, se encontraba la Fuente de Golpejeras. Era un manantial bastante abundante, canalizado en varios chorros y cuyo entorno estaba pavimentado con cemento y habilitado como merendero con una mesa y varios asientos, el lugar ideal para una escapada campestre en un día de primavera. De todo aquello nada queda, y de no conocer su existencia sería casi imposible localizarla.
lugar se encuentra lleno de maleza y es necesario abrirse camino entre la misma para poder llegar a los pocos restos que de ella quedan.